Yo creo que hace varios años, yo creo que tenía la edad, yo creo como de Elías, así yo creo más o menos, y en una de esas fui con un compañero a su casa, y eran cristianos ellos iban a otra iglesia, y un día su mamá pues como que se paraba a darnos consejos mientras jugábamos, ¿no? Nos aventaba, pórtense bien, hagan la tarea, así, ¿no? Nos aventaba ideas, y en una de esas me dice, ¿tú eres cristiano, ah? Le digo, sí, yo soy cristiano. Gracias, está bien fría. Y me dice una de esas, alguna vez cuando tengas comunión con Dios vas a escuchar la voz de Dios. Así me dijo, ¿no? Tangible como yo te estoy hablando a ti, así tú la vas a escuchar. Yo siendo niño, pues yo le decía, sí, hermano, está bien. Algún día lo voy a considerar, pero la verdad es que no lo había pensado hasta hace poquito, hermanos. Y les voy a decir por qué. Hoy vamos a ver un tema que le puse por título Línea Espiritual. Yo no sé, hermanos, si somos muy conscientes de la relación que existe entre el Espíritu Santo y nosotros. Jesús decía, os conviene que yo me vaya, porque si yo no me voy, no va a venir el Espíritu Santo. O sea, Jesús decía, es más conveniente para ustedes que yo, Jesús, me vaya y que venga el Espíritu Santo aquí. O sea, les conviene. Si pensamos un poquito y profundizamos en ello, ¿qué tan importante será que tengamos una relación con el Espíritu Santo? Yo no sé si ustedes lo piensan, porque regularmente pensamos en la figura de Jesús, oramos pidiendo en el nombre de Jesús. No digo que esté mal, lo que pasa es que de repente como que al Espíritu Santo no lo consideramos como algo que fuera muy importante, y más en este tiempo que es la forma en la que Dios se relaciona con nosotros, a través del Espíritu Santo. Les conviene que yo me vaya para que venga el Espíritu Santo. Vamos a imaginar que Jesús todavía vive aquí en la tierra. Vamos a hacer un caso hipotético. Que Jesús todavía vive aquí, está en la tierra, y podemos tener una conversación con Él. Vamos a pensar que yo, Freddy, quiero ir a visitar a Jesús en persona, físicamente, y platicar por lo menos un minuto con Él. Seguramente para que yo vaya a verlo tendría que invertir mucho, ¿no? Hacer un viaje a lo mejor a Jerusalén, viajar a Tel Aviv, y de Tel Aviv y hacer un viaje enorme, invertir muchos recursos, y de repente seguramente llego a donde está Jesús y habría una fila inmensa. ¿Cuánto tiempo tendría que pasar para que yo pueda tener una conversación con Jesús? Seguramente mucho tiempo. Pero ¿cuánto tiempo, hermanos, nos cuesta a nosotros tener una plática con Dios a través del Espíritu Santo? Nada. Tú lo puedes hacer en tu casa, doblas tus rodillas, cierras tu puerta y tienes comunión con el Espíritu Santo. Os conviene que yo me vaya, porque la comunión con el Espíritu Santo es tangible, es rápida, está aquí, está al alcance de todos. Cuando Jesús compartía, hermanos, ideas, parecía que Jesús decía una cosa y la gente le entendía una cosa completamente distinta. Déjenme darles algunos ejemplos. Está Jesús hablando con la mujer samaritana y están hablando de agua, porque la mujer venía a tomar agua de un pozo, y Jesús le dice, dame un poco de esa agua. Y están teniendo una conversación, y dentro de la conversación hay un momento en el que Jesús le dice, cualquiera que tome de esa agua del pozo que tú estás sacando va a volver a tener sed, pero si tomas del agua que yo te doy, no volverás a tener sed. La mujer que escuchó este mensaje pensó que Jesús traía una botellita por acá de Gatorade, una cosa así, y que se le iba a dar, porque le dice, Señor, pues dame esa agua para que ya no venga yo y tome de esta que está aquí. Pero Jesús está hablando de una manera literal. Jesús no tenía una botella de agua con un agua especial y magia que ya no te da sed. No, está hablando de una cosa espiritual, pero la mujer lo entendía como una cosa física, literal. Déjenme darles otro ejemplo. Juan capítulo 6, está Jesús hablando con la gente que lo sigue. Acaba de alimentar a una multitud, 4,000, 5,000 personas, y la gente lo seguía. Y les dice, ustedes me siguen porque les di de comer. Y entre la plática que le está haciendo Jesús, les dice, ustedes tienen que comer la carne del Hijo del Hombre y beber la sangre del Hijo del Hombre para tener vida. Ellos se quedan pensando así. Seguro pensaron en canibalismo. Lo tomaron literal. Comer la sangre beber la sangre de esta persona y comer su carne. O sea, ¿de qué estás hablando, Jesús? Y dice la palabra de Dios que inclusive cuando terminó de hablar, muchos dijeron, esto es muy difícil de comprender, y se fueron. Juan capítulo 3, está Jesús y está hablando con una persona que se llama Nicodemo.
Y entre la plática le dice: Nicodemo, es necesario nacer de nuevo para entrar en el reino de Dios. Y otra vez Nicodemo lo toma literal. Nacer de nuevo, o sea, ¿alguien puede ya adulto volver a entrar en el vientre de su madre? O sea, no lo puedo comprender. Yo creo, hermanos, que no nos culpamos. Si yo hubiera estado ahí, seguramente yo lo hubiera entendido igual. Porque, hermanos, cuando Jesús transmitía un mensaje a través de parábolas, a través de enseñanzas pues cotidianas de la vida, hablaba de sembrar, hablaba de la relación de los siervos con sus empleados, de las cosas del día a día, pero Jesús hablaba en un aspecto espiritual. Para el que es espiritual, dice la palabra de Dios, juzga las cosas espiritualmente, pero para el que no lo es, no las puede entender, parecen una tontería para ellos. Agrega Jesús después de hablar con Nicodemo: tú eres maestro de Israel y no sabes estas cosas. Nosotros hablamos de lo que sabemos y somos testigos de lo que hemos visto. Si no crees cuando te hablo de las cosas de este mundo, ¿cómo vas a creer cuando te hable de las cosas del cielo? Miren lo que dice Jesús. Tú, Nicodemo, eres una persona que estudia la ley y los profetas, las conoces, pero no entiendes las cosas que te estoy diciendo. O sea, no las alcanzas a comprender. Si yo te hablo de las cosas de este mundo, imagínate cuando te hable de las cosas espirituales del cielo, no las vas a entender. Y hermanos, pudiéramos nosotros estar en algún momento en esta misma línea de pensamiento. Yo me pregunto, ¿cuántos de nosotros somos conscientes de la relación que existe entre el Espíritu Santo con nosotros? Déjenme darles un ejemplo. De repente, cuando yo estoy haciendo algo, no quiero decir escucho una voz, pero algo dentro de mí, no es una voz literal, me dice: haz esto. Si yo le cuento esto a alguien, me va a decir que padezco de esquizofrenia. Escucho voces, ¿no? Alguien lo va a pensar. Pero para el que es consciente de la relación con el Espíritu Santo, sabe muy bien que el Espíritu Santo nos guía para hacer ciertas cosas. Esta sí, esta no. De repente, el otro día fuimos a comprar un café, me hice yo, y me dice: invítale un café a esa persona. Voy, compro un café y se lo doy. Él me lo recibe y ya. Es todo lo que tenía que hacer. De repente el Espíritu me dice: guarda dinero porque lo vas a necesitar. De repente el Espíritu me dice: habla con esta persona o habla con aquella persona. Pero hermanos, no sé si ustedes son conscientes de la relación que hay entre el Espíritu Santo y su vida. Para allá voy. Si les hablo de las cosas de este mundo, ¿cómo van a entender? Y no las entienden, ¿cómo van a entender de las cosas que hablan del cielo? Esto decía Jesús. Entonces vayámonos por partes, hermanos. La Biblia nos habla en muchos sentidos de los aspectos espirituales. Jesús decía en Juan 3:5, aquí van a aparecer las lecturas, ¿sí las tienen? Juan 3:5: les aseguro que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de padres humanos es humano, pero lo que nace del Espíritu es espíritu. Entonces, hermanos, Jesús nos muestra esta línea de pensamiento, lo espiritual. Cuando predicamos, hermanos, que el pastor, Pati, Concha, Nice, Daí, mi papá, y los que predicamos, cuando nos toca predicar, tratamos de ser, hermanos, como lo más entendibles posibles, ¿no? Buscamos las mejores referencias, buscamos así, para que cuando les compartamos, ustedes después lo puedan entender. Es algo muy fácil de digerir, muy sencillo. Pero va a llegar un momento, hermanos, en lo que compartamos nosotros y ya no seamos nosotros los que estamos hablando, sino el Espíritu Santo obrando a través de lo que estamos diciendo para que tú puedas entender una verdad que está en la palabra de Dios. Es lo que hacemos cuando leemos la Biblia. Cuando tú lees la Biblia y pides guía del Espíritu Santo, tú puedes entender lo que está diciendo el Espíritu Santo para ti en ese momento. Eso es lo que hacemos nosotros. El Espíritu Santo nos usa para transmitirte verdades. Cuando alguien empieza a conocer acerca del Evangelio y comienza a leer la Biblia, la verdad es que nos dice: no la entendí, leí y no entendí nada. Y eso es natural, porque la relación con Dios apenas está, digamos, desarrollándose. Eso es normal. Lo que no sería normal es que nosotros, después de tantos años en el Evangelio, leamos la Biblia y digamos: no le entendí nada, porque quiere decir que la relación con el Espíritu Santo entonces no está tan clara. Parece que no está la comunicación tan directa para que te pueda compartir una verdad que tiene para ti en ese momento.
la relación con el Espíritu Santo. Dice Romanos 8:14, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Digamos que esta es una de las maneras en las que se puede ver quiénes son los hijos de Dios: aquellos que son guiados por el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. Y hermanos, ¿cómo vamos a ser guiados por el Espíritu de Dios si no se comunica con nosotros? En todo caso tendría que hablarnos y tendríamos que entender el mensaje que nos da para saber que nos está hablando el Espíritu Santo. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Por eso, por ese Espíritu nos dirigimos a Dios diciendo Abba Padre, y este mismo Espíritu se une a nuestro Espíritu para dar testimonio de que somos hijos de Dios. Lo que dice la palabra en Romanos es que el Espíritu Santo se comunica con nosotros, con el Espíritu que traemos nosotros, y esa es la comunicación. Ahí está, de manera constante. Haz esto, lee la Biblia. Yo no sé qué les diga el Espíritu Santo a ustedes, ¿no? Tráele un café al pastor, ¿no? No sé qué les diga el Espíritu Santo a ustedes. Repasa las alabanzas de la semana, ¿no? No sé qué les diga el Espíritu Santo a ustedes. Ayuda a tu vecino que necesita, que tiene necesidad. Acuérdate de tal hermano que tiene problemas, acuérdate de Absalón que le dio COVID el viernes. No sé qué les diga el Espíritu Santo, pero si está ahí, hermanos, tendríamos que ser muy conscientes de que el Espíritu nos está hablando para recibir lo que nos está diciendo. La realidad, hermanos, es que hay cosas que no vamos a poder explicar. Como lo que les decía, si le cuento a alguien que escuchó voces va a pensar que estoy loco. Pero hay cosas que no se pueden explicar, esa es la verdad. ¿Cómo explicamos, hermanos, un milagro? Si alguien de ustedes ha vivido un milagro, ¿cómo lo puede explicar? ¿Cómo podemos explicar esto que llamamos la presencia del Espíritu de Dios? Seguramente cuando has orado, sientes algo, te enchina la piel, yo no sé qué sientas, pero sientes algo que tú puedes entender como la presencia de Dios. Pero eso, ¿cómo se lo explicas a alguien más? La presencia del Espíritu Santo. Algunas cosas no se pueden explicar, hermanos. Hace poco nos contaba, si me permites, Norma, acerca de cuando se fracturó. Si me dices que no lo cuentes. De cuando se fracturó Isabela, ¿no? Y nos enseñó la radiografía de Isabela. Y nos contaba cómo en una parte de la misma caída se pulverizó una parte del hueso. Entonces los médicos le decían: seguramente tu hija, cuando pegue el hueso, va a quedar torcida, porque ya no hay esa parte de hueso. Pero en las últimas radiografías que le hicieron, el hueso estaba completito. Ella decía, si me permites otra vez, Norma, ella decía: yo sé que esto es de Dios. Yo sé que esto es de Dios. ¿Cómo explicamos una cosa así delante de los hombres? Es el Espíritu Santo obrando y haciendo cosas que nosotros, sin entender, ahí están. Pero es la presencia del Espíritu Santo. Por eso, hermanos, se vuelve muy importante que comprendamos y tengamos esta comunicación, nos hagamos muy conscientes de ello en nuestra vida. Dice Eclesiastés 8:17: me di cuenta que el hombre no puede comprender lo que Dios hace, ni lo que ocurre en este mundo. Por más que luche buscando la respuesta, no la va a encontrar. Aun cuando el sabio diga conocerla, en realidad no ha podido encontrarla. Y hay cosas, hermanos, que no vamos a poder explicar por los medios naturales, o porque no tenemos el conocimiento, o porque Dios simplemente dice: esto no lo vas a conocer. Pero no lo vamos a poder explicar. Hermanos, dice Juan 14:26: pero el defensor, el Espíritu Santo, que el Padre va a enviar en mi nombre, les va a enseñar todas las cosas y les recordará todo lo que yo les he dicho. Y miren, hermanos, insisto con esto. No sé si notan ustedes que habla de una comunicación entre Él y nosotros. El Espíritu Santo les va a enseñar las cosas y les va a recordar lo que yo les he dicho. Nos habla a través de esta comunicación que tenemos con el Espíritu Santo. Dice 1 Corintios 2:14: el que no es espiritual no acepta las cosas que son del Espíritu. Y eso es natural, hermanos. Cuando le hablamos a alguien de estos aspectos, a alguien que no conoce a Dios, dice: ustedes están locos, ¿no? Nos tachan ahí como que de nosotros nos tachan inclusive de que somos ingenuos, o de que no sabemos, o de que obviamos muchas cosas. Pero el que no es espiritual no acepta las cosas que son del Espíritu, porque para él son tontería, y tampoco las puede entender, porque son cosas que tienen que juzgarse espiritualmente.
Si notamos, hermanos, la Biblia una y otra vez nos está hablando de este aspecto, de esta naturaleza. Recordemos, hermanos, que la misma Biblia nos enseña, la palabra de Dios, que somos cuerpo, alma y espíritu. Pero de repente como que no desarrollamos las tres. Yo le digo, Unice, cuando hagamos metas enfocadas en el cuidado del cuerpo, en el cuidado del alma y en el cuidado del espíritu. Fortalezcamos estos tres, porque son importantes los tres. Dice Job 33:14, Dios nos habla de muchas maneras, pero de repente no nos damos cuenta. Y hermanos, yo quisiera insistir en esto, porque es importante que entendamos que Dios se comunica con nosotros. No sé si ustedes son conscientes de esta comunicación, si realmente lo notan en su día a día, cuando van al trabajo, cuando están en su casa, si son conscientes de esta comunicación que tiene Dios con nosotros. Yo espero que sí, y si no, hermanos, háganlo consciente, escuchen la voz de Dios, porque eso es importante. Dice 1 Corintios 3:16, ¿no sabéis ustedes que son templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Hermanos, la palabra de Dios, Pablo hablaba de ello y decía que nosotros somos como ollas de barro, ¿no? Y que dentro tenemos un tesoro. ¿Y ese tesoro cuál es? El Espíritu. Sí, es de lo que estoy hablando. El Espíritu, ahí está. Y nosotros somos como ollas de barro, y ahí está. Otro ejemplo dice que somos el templo y que aquí en este cuerpo habita el Espíritu Santo. Entonces, hermanos, si pensamos un momento en ello, el mismo Espíritu que habita en los grandes predicadores es el mismo Espíritu que habita en nosotros. Díganme un predicador que ustedes admiren o que les guste, que escuchen sus prédicas así de manera constante. Danilo Montero, ¿ok? Freddy, el hermano Freddy. ¿Quién más? Chuy Olivares, el pastor Chuy Olivares. ¿Alguien más? Fernando Solares, Itiel Arroyo, Rick Warren, Dante Gebel, José Luis Cepeda. No sé, hermanos, si nos ponemos a pensar un momento, el mismo Espíritu que habita en ellos, que los vemos con tanta admiración, con tanta don de palabra, con tanta espiritualidad, es el mismo don que habita en nosotros. Entonces, ¿será que Dios tiene favoritos y de repente escoge a unos sí y a otros no? No es que tenga favoritos, es que tiene intimidad con algunos y con otros que no desarrollan intimidad, no la tienen. Hermanos, por eso es nuestra responsabilidad desarrollar esta intimidad con Dios, leer la Biblia, ayunar, estar en comunión, porque, hermanos, es el mismo Espíritu. Nosotros tenemos la capacidad de hacer las mismas cosas que hacen esas personas que admiramos y más. Jesús decía, ustedes harán cosas mayores que las que yo hago. Hay quien cree, hermanos, que el Espíritu Santo es una energía. ¿Sí han hecho eso o no? Sí. Los testigos, dice. Una fuerza activa, ¿no? Si pensamos en una energía, es como la energía eléctrica, esta que pasa por aquí. Pero, hermanos, la palabra de Dios nos enseña que el Espíritu Santo tiene cualidades de una persona, no de una energía. Una energía no tiene la capacidad de pensar, es una energía y ya está. Ella no toma decisiones de prenderse o apagarse. Tú le tienes que decir, Alexa, prende, no, cosas así. Pero tú le tienes que decir porque no tiene voluntad propia. Entonces, hermanos, no, el Espíritu Santo es una persona. Y déjenme darles algunos ejemplos por qué les digo esto. Juan 16:13 dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad. Otra vez la comunicación. El Espíritu los va a ir guiando, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. El Espíritu Santo, hermanos, digamos que tiene intelecto, tiene esta capacidad de poder enseñar, de poder guiar. No es una energía, es una persona. Tiene, hermanos, también voluntad. 1 Corintios 12:11 dice, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Él tiene voluntad. A ti te reparto este don de no sé, el que quieras. A ti te reparto este, a ti te reparto este. Dice que el Espíritu reparte a quien Él quiere. La palabra de Dios, Pablo decía
Pablo decía, ustedes ambicionen los mejores dones, busquen los mejores dones. Yo lo que pienso, hermanos, es que el Espíritu Santo está ahí viendo a ver quién tiene interés en poder desarrollar un don. Porque de repente nos invitan, ¿no? No sé, Pati, por dar cualquier ejemplo, Pati, ¿nos ayudas a dar una clase? ¿Sí? O no, yo no puedo dar. Nos invitaron nos invitaron dentro de 15 días a Unice y a mí a dar una conferencia de matrimonios. Y nunca hemos dado una conferencia de matrimonio ni sabemos qué vamos a decir. Pero la estamos preparando porque confiamos en que el Espíritu Santo puede usarnos para transmitir una palabra a los matrimonios que nos escuchen. No porque seamos un ejemplo a seguir, si supieran, ¿verdad? Si supieran. No, hermano, sino porque el Espíritu nos puede usar. Yo lo que pienso es que el Espíritu está ahí latente, viendo quién quiere, quién tiene el deseo, quién se va a comprometer, quién va a decir, sí me aviento, sí lo hago, para poder darle el don. Porque el Espíritu te va a guiar, Él va a ser el que te va a guiar. Hermanos, confiemos en eso. Él tiene voluntad. Y por último, hermanos, también Él tiene emociones. Efesios 4:30 dice, no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios. Imagínense, hermanos, yo pienso, ¿qué poder tan grande tendrá el Espíritu Santo? Yo creo que mucho, ¿no? Pero aún así que tiene mucho poder, tenemos como seres humanos la capacidad de entristecerlo. No sé si consideras esto importante. Tu comportamiento puede alegrar al Espíritu Santo, pero tu comportamiento también lo puede entristecer. A pesar de que es Dios, digamos, o sea, es Dios pues, a pesar de que es Dios, nosotros tenemos la capacidad de hacerlo sentir esta emoción. Y yo creo, hermanos, que una de las cosas que más lo entristece, aparte del pecado que hacemos, es vivir la vida ignorando al Espíritu Santo. Si tú amas a alguien, yo creo que lo peor que le puedes hacer es ignorarlo, ¿no? Que él esté atento, oye, te compré flores, no sé, yo pienso en una relación de pareja, te compré flores, te traje papas, te compré un elote, ¿no? Así estar con detalles, buscando, con atenciones, y de repente esta persona, sí, gracias, chido, no sé. Yo creo que de las cosas que más deben de dolerle al Espíritu Santo es que, o que más lo entristecen, es justamente que vivamos la vida ignorándolo, desdeñando su presencia, no haciendo caso de que está ahí. Porque, hermanos, nuestra vida está ligada, como somos hijos de Dios, nuestra vida está ligada a la presencia del Espíritu Santo. Todos los días, cuando vamos en la calle, cuando estamos en el camión, cuando estamos en el trabajo, cuando vamos manejando, cuando estamos en el puesto, cuando estamos vendiendo, ahí está la presencia del Espíritu Santo. Y de repente no somos conscientes de ello y actuamos no en consecuencia de lo que pudiera hacerle sentir a Él. Termino, hermanos, con este pasaje de Juan 16:7. Pero yo os digo la verdad. Fíjense lo que nos está diciendo Jesús, son palabras de Jesús. Pero yo os digo la verdad. Yo creo que si Jesús nos dice, a ver, les voy a decir una verdad, es tiempo de poner atención. Os digo una verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y hermanos, tenemos la presencia de Dios al alcance de una rodilla doblada. Ahí está el Señor, ahí está Dios. Y ahí está, hermanos, para usar nuestras voces, nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestros talentos, nuestros recursos, para disponer de Él en lo que Él decida, si tú estás dispuesto a querer hacerlo.